El presidente de Argentina cambió de tono el día de hoy. Mauricio Macri anunció nuevas medidas económicas tras la derrota que sufrió el pasado domingo en las primarias que definieron los binomios presidenciales para los comicios de octubre, en los que el presidente Macri aspiraba a reelegirse. El mandatario anunció un aumento del salario básico. También ofreció disculpas por las declaraciones que dio el lunes en las que sugirió que los argentinos se equivocaron en su elección al votar por su rival, el peronista Alberto Fernández, que tiene como fórmula vicepresidencial a la exmandataria Cristina Fernández. En 2 días, el presidente de Argentina cambió de discurso. Pasó de culpar al kirchnerismo del desplome económico que siguió a las primarias del domingo. Eso demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo. A asumir la responsabilidad por su derrota electoral tras recibir esta semana una lluvia de críticas. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Reconoció que argentinos que lo votaron en los comicios de 2015 dejaron de apoyarlo porque tuvieron que apretarse el cinturón. Fue como trepar el Aconcagua. Y hoy están agotados, cansados, enojados. Pero aseguró que recibió del kirchnerismo una Argentina en precarias condiciones. 3 años y medio es mucho tiempo. Y también es poco para reparar lo dañado que estaba el país. Dijo haber escuchado el mensaje en las urnas y anunció un alivio económico que beneficiaría a 17 millones de trabajadores. Salario mínimo. Entre las 10 medidas económicas sobresale el aumento por segunda ocasión en 2019 para 2 millones de trabajadores que ganan el sueldo básico. Hoy mismo voy a convocar al Consejo del Salario para definir el aumento. Pymes. Las pymes tendrán hasta 10 años de plazo para ponerse al día en sus impuestos vencidos. Porque reconocemos su valor y se van las deudas que están teniendo. Precio del combustible. Y también tomamos la decisión de congelar el precio de la nafta por los próximos 90 días y que la devaluación no los afecte. Finalmente, el presidente Macri confirmó su compromiso con el diálogo. Aseguró haber conversado en las últimas 48 horas con algunos de los candidatos a las elecciones generales del 27 de octubre. En estas últimas 48 horas quedó claro que la incertidumbre política ha generado mucho daño y nos obliga a ser responsables. Aunque no lo mencionó de manera directa, envió un mensaje a su principal rival, el peronista Alberto Fernández, con quien aún no ha hablado. Debemos conversar entre nosotros, mantener líneas abiertas y no entender esto como una pelea entre enemigos. Macri cerró su discurso ratificando que seguirá dando la pelea y prometió sacar a los argentinos de la coyuntura actual. Para ese momento, lo hizo en horas de la mañana el presidente Mauricio Macri, dirigirse a los argentinos. No había conversado con Alberto Fernández, lo hizo después. Y ha escrito un mensaje en su red social de Twitter, pero más adelante les voy a decir exactamente lo que ha colocado el presidente Macri. Por ahora, quiero saludar a nuestro próximo invitado, Fernando Pedrosa, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Señor Pedrosa, bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes y bueno, buenas tardes aquí en Buenos Aires. ¿Cómo, y me gustaría comenzar por allí, cómo entender que el presidente Macri tome este tipo de medidas justamente ahora, ¿no? Quizás muchos le pidieron justamente que lo hiciera antes del proceso electoral de las primarias, pero además son medidas que él mismo criticó en su momento, el peronismo, por este tipo de medidas que hoy anuncia. Bueno, ha perdido las elecciones por 15 puntos, una diferencia que nadie, y menos él, esperaba, y esos 15 puntos han sido sectores muy importantes de la clase media que antes lo apoyaban y que pasaron a apoyar al candidato rival. En estos 3 años de gobierno, Macri se ha olvidado bastante de la clase media. Ahí está una explicación para esta derrota, la clase media que había sido su principal apoyo electoral. Entonces, bueno, ahora la próxima vuelta va a ser dentro de poco tiempo, a fines de octubre, y necesita desesperadamente recuperar ese apoyo perdido.
Las medidas que ha anunciado el presidente Macri hoy, señor Pedrosa, ¿usted cree que le devuelvan algún tipo de apoyo? Mire, yo no creo que le devuelvan el apoyo suficiente para ganar la elección, para dar vuelta la elección, no creo. Sin embargo, si consigue algún pequeño apoyo extra, va a lograr posiblemente retener algunas ciudades muy importantes como la capital federal, que está al borde de ganarla, como Mendoza, y quizás pueda aumentar el número de bancas en el Congreso. Entonces yo creo que eso es un tema. Y en segundo lugar, porque también Argentina tiene una tradición en que los presidentes no peronistas no terminan su mandato. Entonces creo que también está pensando en terminar su mandato lo más seguro posible. Claro. Y en este orden de ideas, y ya que usted lo menciona, déjeme compartir con nuestra teleaudiencia lo que el presidente Macri escribía en su cuenta de Twitter, escribió hace unos minutos en relación a la conversación que sostuvo con Alberto Fernández. Lo tienen en pantalla. Recién tuvimos una buena y larga conversación telefónica con Alberto Fernández. Él se comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral y la incertidumbre política que genera afecte lo menos posible la economía de los argentinos. ¿Era necesaria esta conversación? Bueno, en realidad el problema que tiene hoy la economía es que los mercados no le creen al candidato que ganó, Alberto Fernández. Por tanto, el dólar empezó a dispararse, los bonos nacionales cayeron y la amenaza de un default está muy presente. Por lo tanto, como el oficialismo es evitar que la crisis externa pierda el control, ¿no? Eso no le conviene a ninguno de los dos porque todavía hay una votación por delante. Es decir, así que yo creo que esta conversación era muy necesaria. Mantener, digamos, la estabilidad del país de aquí a octubre, de aquí a diciembre, es responsabilidad finalmente de ambos. Totalmente. Los mercados tienen un problema sobre todo con el líder peronista, más que con Macri. No es que no le crean a Macri, hoy a Macri lo ven como un líder débil que ya no puede garantizar el futuro. En cambio, lo que ven con cierta preocupación son las declaraciones que hizo Alberto Fernández en contra del Fondo Monetario, en contra de Estados Unidos, en contra en general del mundo occidental, y creo que lo que hay es una duda sobre si Argentina en el futuro va a cumplir con sus obligaciones externas. Es decir, si la Argentina del futuro cumple con los compromisos asumidos por el presidente Macri. Exactamente. ¿Cumplirá Alberto Fernández con estos compromisos? Y yo creo que la charla de hoy es porque él también está preocupado. Claro. Creo que Alberto Fernández estaría más cómodo cumpliendo sus compromisos y dejando que las peleas y las disputas sean solo verbales. Pero para eso necesita que el país llegue tranquilo también a las elecciones, donde él es un virtual ganador. Quedó ahí no más del 50% de los votos. Claro, es decir, el candidato del peronismo, Alberto Fernández, tampoco gana nada finalmente con un desequilibrio financiero y económico que se pueda producir en Argentina. Al final eso los afecta a todos. La pregunta que me gustaría hacerle, usted acaba de decirlo, la charla, el aceptar esta conversación cuando había dicho ayer que no tenían nada de qué hablar el presidente Macri y él, demuestra, como usted señala, también pienso lo mismo, que el señor Fernández está preocupado. La pregunta es, ¿el kirchnerismo piensa lo mismo que el señor Fernández? Eso es difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que hay elecciones y que la gente que votó a Fernández antes votó a Macri.
y están mirando, están esperando a ver cómo actúa cada uno. Así como dejó a Macri y se fue a Fernández, puede hacer el movimiento inverso. Yo creo que el kirchnerismo está esperando ganar. Está esperando ganar sin importarle más nada, ¿no? Entonces creo que quiere asegurarse la victoria y después verán qué hacen, porque una vez que terminen las elecciones, que va a ser en octubre, aún queda un mes y medio hasta el cambio presidencial, que va a ser en diciembre. Entonces yo creo que a Argentina le esperan unos meses muy difíciles, donde cada día va a ser un desafío para todos, en un país que tiene una historia bastante conflictiva en cómo termina sus gobiernos. Entonces, yo creo que va a haber que observar esta situación día a día. Hoy ha sido un mal día también, el dólar ha subido, la moneda argentina se ha devaluado fuertemente. Entonces, me parece que... Hoy creo que hay preocupación en todo el ambiente político. ¿Cree usted, señor Pedrosa, que Argentina soporte estos 4 meses? Y digo 4 como bien usted ha señalado, porque las elecciones son en octubre, pero hasta diciembre nos entrega la nueva presidencia. Y en caso de desestabilización, ¿podemos ver una renuncia del presidente Macri? A mí me parece difícil hoy, ¿no? Nuestra historia, la historia argentina, dice que todo es posible, que esto ha pasado varias veces, pero me parece difícil que hoy ocurra eso, sobre todo por la conversación que han tenido hoy. Pero también acá se juegan otras variables, ¿no? Variables económicas, qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, cómo van a actuar los sindicatos, los movimientos sociales. Me parece que están todavía todos un poco choqueados, sorprendidos por cómo fue la elección, a favor y en contra, ¿no? Me parece que hay que dejar pasar esta semana, sobre todo, para ver cómo va a encarrilarse o no la situación, ¿no? Yo creo que hoy el presidente Macri está sin ningún tipo de legitimidad, pero a priori no parece que su continuidad corra peligro. Pero fíjese, ¿no? El solo hecho de decir al día de hoy el presidente Macri está sin legitimidad y uno diría, pero ¿por qué no legitimidad? Al final es el presidente y como en otros países y procesos democráticos, si el presidente que está en ejercicio pierde, pues termina su mandato y entrega el poder a quien ganó. Pero claro, eso es así. Lo que pasa es que el que ganó ya está haciendo declaraciones y mostrando posibles medidas, con lo cual ya como la importancia se le da más al que está por venir que al que está en su sitio, ¿no? Entonces, y las consecuencias las paga el que está el presidente actual, que además no tiene mayor poder para intervenir, porque el acuerdo con el Fondo Monetario es un acuerdo bastante restrictivo en cuanto a usar las reservas del Banco Central argentino para calmar la situación del dólar. No lo puede hacer. Entonces, está bastante inmovilizado también el presidente. Y creo que usted piense que la mitad del país votó en contra de él. Claro. Pero fíjese una cosa, y me gustaría preguntarle por algo que también es lo que se dice en Argentina o los analistas políticos igual a nivel internacional. Esa situación que usted acaba de describir, ese pérdida de piso político de sustento del presidente Macri y por otro lado el que Alberto Fernández esté haciendo declaraciones, pero que aún tengamos que llegar a octubre para ese proceso electoral que definitivamente pudiera dejarlo en la presidencia, ¿no produce un vacío de poder? Todavía no. Todavía el presidente Macri tiene algún apoyo significativo de la sociedad, tiene un 30 y pico % de apoyos. Me parece que también Alberto Fernández está lo suficientemente preocupado para no tensar más la cuerda. Y también acá empiezan a jugarse ahora los propios problemas internos dentro de la coalición peronista. Recuerde usted que el kirchnerismo es un sector bastante más radicalizado, y Alberto Fernández aparenta ser un poco más moderado, ¿no? Entonces también empiezan a jugarse acá los tironeos, en donde aparecen los gobernadores, los empresarios, los medios de comunicación.
yo le diría que la situación hoy no es fácil ni sencilla para ninguno de los actores. Y que la única manera de predecir es verlo día a día. No queda otra alternativa, porque me parece que todo el panorama está muy cambiante. Claro, claro. Por eso están obligados de alguna manera a concertar. Y sí, porque, digamos, que el país se incendie no le conviene a ninguno de los dos, porque Alberto Fernández todavía no ganó las elecciones. Ahora, entonces necesita llegar tranquilo también. Claro. Ahora, señor Pedrosa, si uno mira hacia atrás, hace apenas una semana atrás, digamos, había cierta estabilidad en la Argentina. Hace una semana atrás cada quien levantaba sus banderas, digamos, el país estaba enrumbado, estaba estable, sólido. Impresiona de alguna manera ver cómo se desestabiliza completamente la cotidianidad, cómo se ha producido esta especie de shock en los mercados por este resultado en las primarias. Bueno, eso ocurre también porque Argentina es un país muy endeble, muy débil en su sector externo, muy comprometido en un acuerdo muy estricto con el Fondo Monetario, y ese acuerdo y toda esa solidez estaba apoyada en la espalda del presidente y en el convencimiento de que él iba a ganar las elecciones. En el momento que no solo no las gana, sino que las pierde por un margen realmente indescontable, es que empieza la crisis. Pues quiero agradecer a Fernando Pedrosa por haber estado con nosotros en esta parte del programa, profesor, como lo dije, investigador de la Universidad de Buenos Aires, por ayudarnos a entender la actualidad de esta Argentina angustiada, golpeada después de estos resultados electorales de las primarias del domingo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Hasta luego. Muy buena tarde.